El proceso de difusión, visto desde un punto de vista macroscópico, lo consideramos como dependiente del tiempo. Esto debido a que la transferencia de átomos se realiza a una cierta velocidad, la cual conocemos como flujo de difusión, que identificamos con la letra J. Este flujo de difusión lo podemos expresar con la siguiente ecuación, la cual nos indica que el flujo de difusión en unidades kilogramos o átomos sobre metro cuadrado por segundo será igual al recíproco del área del sólido en donde se aplicará la difusión en metros cuadrados. Eso multiplicado por la diferencia de masa o número de átomos difundidos en kilogramos o átomos respecto al tiempo que dure la difusión en segundos. Cuando hablamos de un estado estacionario, hacemos referencia a que el flujo de difusión no va a cambiar respecto al tiempo. Para ilustrar esto, podemos utilizar el ejemplo de un gas que se difunde a través de una lámina metálica delgada, donde las presiones y las concentraciones se mantendrán constantes en ambos lados de la lámina. Tomando en cuenta que la presión A es mayor que la presión B y que las presiones son directamente proporcionales a las concentraciones, podemos decir que el flujo de átomos se realizará desde la zona A de alta concentración hacia la zona B de baja concentración, considerando que no habrá interacción química entre los átomos del gas y de la lámina. De esta manera obtenemos una nueva expresión para calcular la densidad de flujo sin que intervenga el tiempo. Esta nueva expresión es conocida como la primera ley de Fick y nos indica que el flujo de difusión en las unidades ya mencionadas será igual a un producto negativo de una constante de difusión en metros cuadrados sobre segundo por un gradiente de concentración, el cual definimos como la diferencia de concentraciones de elemento difusivo respecto a su posición dentro de la lámina. Cabe mencionar que la expresión tiene un signo negativo debido a que la difusión de átomos se realiza en sentido opuesto al gradiente de difusión. Si bien el estado estacionario es una idealización para el proceso difusivo, en las cuestiones prácticas no suele presentarse este tipo de casos, debido a que la concentración del soluto y el flujo de difusión irán variando con el tiempo a medida que los átomos se introducen en el otro material. Para estos eventos de difusión que clasificamos en estado no estacionario, se aplica la segunda ley de Fick, la cual establece que la velocidad de cambio de composición es igual al coeficiente de difusión multiplicado por la velocidad de cambio del gradiente de concentración. Esta expresión se puede simplificar si comprobamos que el coeficiente de difusión es independiente de la composición. Como podemos observar, la segunda ley de Fick es una ecuación diferencial, y esto implica que tiene soluciones infinitas. Sin embargo, podemos obtener soluciones particulares basándonos en la figura siguiente. Considerando un gas A sometido a presión constante que se difunde en un sólido semi-infinito B, la concentración de átomos de A en cualquier punto de B en la dirección de X aumentará a medida que transcurre el tiempo de difusión, como se puede observar en la gráfica para los tiempos T1 y T2. A una misma distancia x, la concentración en ese punto para el tiempo 1 es considerablemente menor que la concentración para el tiempo 2, si tomamos en cuenta que el tiempo 2 ocurre mucho después del tiempo 1. Cuando hablamos de un sólido semi-infinito, nos referimos a que ninguno de los átomos difusivos alcanzará el otro extremo durante el tiempo que dure el proceso de difusión. Para poder considerar un sólido como semi-infinito, su longitud debe ser mayor que 10 veces la raíz cuadrada del producto del coeficiente de difusión por el tiempo en que transcurre la transferencia. Apoyándonos en la gráfica, establecemos las siguientes condiciones para el análisis de difusión en el sólido semi-infinito. Antes de que inicie el proceso de difusión, o sea en el tiempo cero, el sólido tendrá una concentración inicial uniforme de elemento A desde la distancia cero hasta infinito. A esta concentración inicial la vamos a identificar como C sub 0. Cuando el proceso difusivo se encuentra activo, esto es para cualquier tiempo mayor a cero, en la superficie del sólido B se mantendrá una concentración de átomos A llamada concentración de superficie, denotada como C sub S. Cabe mencionar que a la superficie del sólido se le atribuye la posición x igual a cero y el valor de la concentración superficial no variará respecto al tiempo. Por último, a medida que los átomos se desplazan desde la superficie del sólido hacia el interior, la concentración irá disminuyendo en cada posición hasta igualar la concentración inicial C sub 0, la cual se mantendrá en el resto del sólido. A partir de las condiciones anteriores y considerando nuestro sólido como semi-infinito, podemos deducir que la solución particular a la segunda ley de Fick es la siguiente.
La concentración del elemento difusivo en la superficie menos la concentración del elemento en una posición X del sólido para el tiempo que dura la difusión, dividido entre la concentración superficial menos la concentración inicial uniforme, es igual a la función de error gaussiana de X, que es nuestra posición de interés dentro del sólido, dividido entre 2 por la raíz cuadrada del coeficiente de difusión por el tiempo que dura la difusión. Podemos encontrar los resultados de la función de error gaussiana resumidos en tablas. Ahora vamos a hablar sobre el efecto que tiene la temperatura en los procesos difusivos. Comprendiendo que la difusión atómica implica el movimiento de átomos, podemos deducir que al aumentar la temperatura de un sistema, aumenta la velocidad de difusión. Este incremento en la velocidad está relacionado al aumento de la temperatura, puede ser representado para muchos sistemas de difusión con la ecuación que se presenta a continuación, donde D es la capacidad de difusión en metros cuadrados sobre segundo, D sub 0 es la constante de proporcionalidad, que es independiente de la temperatura en el intervalo en que la ecuación es válida. Q es la energía de activación que se requiere para los átomos que se están analizando. R es la constante molar de los gases. Y T es la temperatura absoluta. Para el caso particular del proceso de difusión intersticial, como se ha visto antes, la energía térmica de los átomos de los sólidos provoca una vibración en su posición que, si llega a coincidir con algún movimiento del material de la matriz por causa de una oscilación violenta, puede implicar un salto de los átomos intersticiales a una posición vecina inmediata. Por consiguiente, la capacidad de difusión está estrechamente relacionada con la frecuencia con la que se dan los saltos de los átomos intersticiales. A su vez, esta frecuencia está condicionada por el aumento de temperatura del sistema. Para que se dé el salto de un átomo intersticial a un sitio vecino inmediato, debe haber un aumento de energía. Esta energía se usa para superar las etapas del movimiento donde se requiere de mayor energía. De acuerdo a la gráfica que vemos, al aumentar la distancia que se quiere mover el átomo, requerimos una mayor energía, de tal manera que la posición de reposo del átomo intersticial es una posición de mínima energía potencial, ya sea antes o después del proceso difusivo. El aumento de energía del que hablamos implica que la energía libre del sistema va a cambiar. Esta energía también es conocida como energía de activación para la migración del átomo intersticial. Ya que sabemos que los átomos están constantemente chocando y por ende cambiando su energía vibracional, se puede determinar la fracción de átomos que obtienen la energía de activación necesaria, auxiliándonos de la expresión que se muestra a continuación. Ahora bien, si suponemos que nuestro átomo intersticial está vibrando a la frecuencia promedio B en la dirección X, va a haber B intentos por segundo de saltos hacia algún sitio vecino inmediato. Y la fracción de esos saltos que van a lograr el proceso intersticial, está determinada por la expresión que se muestra a continuación con la función exponencial. Como el átomo está rodeado de z sitios intersticiales posibles, porque está en un espacio tridimensional y hay 6 sitios intersticiales libres a los que se podría mover, la frecuencia de los saltos está dada por la ecuación que se muestra a continuación. Y si tomamos en cuenta que la energía de activación es la suma de una gran entalpía de activación y una pequeña entropía, podemos sustituir estos dos términos y reducir nuestra ecuación a lo siguiente. Al juntarlas se puede obtener que el coeficiente de difusión está expresado como se muestra a continuación. El único término que influye por causa de la temperatura es la entalpía de activación. Por ende, el coeficiente de difusión incrementa exponencialmente con la temperatura. Esta ecuación es coherente con las mediciones experimentales del coeficiente de difusión, tanto en casos de difusión intersticial como en casos de difusión sustitucional. Sin embargo, cuando se trata de un proceso de difusión intersticial, se ha comprobado que la entalpía de activación solo depende de la energía necesaria para superar la barrera que existe al movimiento de los átomos intersticiales de un sitio a otro. En esta sección se estudiarán dos procesos de difusión. En primer lugar, el endurecimiento superficial del acero por carburización con gas. Las piezas de acero que están sometidas a rotación o deslizamiento, como los engranajes y ejes, deben tener buena resistencia al desgaste en su superficie, al mismo tiempo que una tenacidad favorecedora con el fin de resistir la fractura. Estos componentes de acero carburizado son maquinados primero, después la capa externa se endurece mediante un tratamiento como la carburización, en el que hay un aumento de carbono en la superficie a costa de la ductilidad del material. El proceso consta de introducir los componentes de acero en un horno mientras son expuestos a gases que contienen metano u otros hidrocarburos gaseosos.
Es importante recalcar que el tiempo de carburización está directamente relacionado con la penetración del contenido de carbono respecto a la superficie. El segundo proceso del que se hablará será de la difusión de impurezas en obleas de silicio para circuitos integrados. Este proceso es realizado con la finalidad de cambiar las características de conductividad eléctrica de los circuitos electrónicos integrados. El disco de silicio se expone al vapor de una impureza a una cierta temperatura, aproximadamente de 1100 grados Celsius, dentro de un horno de tubo de cuarzo, protegiendo la parte de la superficie de silicio donde no se desea producir un cambio. La concentración de las impurezas difundidas en la superficie disminuye conforme se aumenta la profundidad de penetración. También, las profundidades típicas de la difusión en obleas de silicio son del orden de pocos micrómetros, siendo que el espesor de las obleas es de varios cientos de micrómetros.